Soy Margarita Almeida y voy a hablar sobre el dimensionado de zapatas utilizando las tablas de Jiménez Montoya, en su libro Hormigón armado. Esta obra sobre la técnica constructiva del hormigón armado se ha convertido en un manual clásico e imprescindible para conocer el marco teórico actual sobre el funcionamiento del hormigón armado y para disponer de una herramienta práctica y completa destinada al cálculo de estructuras basadas en esta técnica constructiva. La presente edición ha sido elaborada con motivo de la aparición de la Instrucción del Hormigón Estructural 2008. En la siguiente presentación se hará una breve definición sobre las zapatas, la normativa del Código Técnico de Edificación que la rige, el cálculo general del canto de una zapata, los diagramas de esfuerzos que producen, un ejemplo sobre el cálculo del canto de una zapata utilizando las tablas del Montoya con sus respectivas tablas y una conclusión. Una zapata es un tipo de cimentación superficial normalmente aislada que puede ser empleada en terrenos razonablemente homogéneos y de resistencias a compresión medias o altas. Consisten en un ancho prisma de hormigón situado bajo los pilares de la estructura. Su función es transmitir al terreno las tensiones a las que está sometida el resto de la estructura y anclarla. Las zapatas son divididas en diferentes tipos dependiendo de la función requerida, entre las que se encuentran zapatas aisladas, sirven de cimentación a columnas aisladas interiores, medianeras o de esquinas, zapatas combinadas, corridas, rígidas, macizas y flexibles. Las disposiciones del presente artículo de Instrucción de Hormigón Estructural 2008 son de aplicación directa en el caso de zapatas y encepados que cimentan soportes aislados o lineales, aunque su filosofía general puede ser aplicada a elementos combinados de cimentación. El artículo recoge también el caso de elementos de cimentación continuos para varios soportes, losas de cimentación, y se incluyen también las vigas de atado, pilotes y zapatas de hormigón en masa. Dentro del punto 59.8, dimensiones y armaduras mínimas de zapatas, encepados y losos de cimentación, se encuentra el punto 59.8.1, cantos y dimensiones mínimos. El canto mínimo en el borde de la zapata de hormigón en masa no será inferior a 35 centímetros. El canto total mínimo en el borde de los elementos de cimentación de hormigón armado no será inferior a 25 centímetros si se apoyan sobre el terreno, ni a 40 centímetros si se trata de encepados sobre pilotes. Además, en este último caso, el espesor no será en ningún punto inferior al diámetro del pilote. La distancia existente entre cualquier punto del perímetro del pilote y el contorno exterior de la base del encepado no será inferior a 25 centímetros. El diámetro de las armaduras es mínimo 12 milímetros por el tema de la corrosión. Por ejemplo, en armaduras de 8 milímetros de diámetro se corroe 1 milímetro exterior, quedando 6 milímetros de diámetro y por tanto se pierde un 25%. Si ese mismo milímetro se pierde en una armadura del 12, queda una armadura del 10 y se pierde un 16% aproximadamente. Por tanto, cuanto mayor sea el diámetro de la armadura, menos porcentaje se pierde cuando se corroe 1 milímetro. Para calcular el dimensionado de una zapata se utilizan los siguientes métodos. El método clásico, basado en el concepto de tensiones admisibles, el método matricial con modelización del terreno y métodos de elementos finitos o de contorno. Si se miran los diagramas de esfuerzos de las zapatas desde un ángulo de 180 grados, se observa que se comporta como un voladizo a ambos lados. Se estudian los diagramas de esfuerzos producidos por las cargas y con ayuda de las tablas del Montoya se calcula el canto de la zapata, a partir del momento calculado. Para calcular los diagramas de esfuerzos de una viga en voladizo, existen unas cargas repartidas de la cual se puede hallar una carga puntual. A cortante se producen unas tensiones máximas y mínimas en los extremos, que quiere decir que es donde la pieza es más débil. En el momento de flexión se produce un momento máximo donde el cortante es igual a 0, que es decir que a flexión en ese punto el material es más débil. Se va a realizar un ejemplo en el que se calcula el canto de una zapata a partir de las tablas del Montoya.
Para ello solo se necesita saber las cargas que actúan, los planos de los pilares y las tablas del Montoya para secciones rectangulares sometidas a flexión. A partir del plano de los pilares se necesita calcular la superficie que ocupa cada uno de ellos. Como se puede ver en la imagen, hay un pilar en el centro con diferente superficie que los otros. Si se compensa la superficie de los pilares extremos con las paredes que les corresponde, aproximadamente se tiene la misma superficie que la del pilar central. El pilar corresponde a 30 centímetros cuadrados. Si en este dibujo se ha puesto una distancia entre pilares de 6 metros, a este pilar le corresponde 3 metros a un lado y 3 metros al otro, igual a 6 metros. Si se ha puesto una distancia de 5 metros entre pilares, le corresponden 2,5 metros a un lado y 2,5 metros al otro, igual a 5 metros. Por tanto, 6 por 5 metros corresponden a 30 metros cuadrados de superficie. El peso aproximado por metro cuadrado del suelo lo determina el documento básico Seguridad Estructural, Acciones sobre la edificación. Todas las estructuras se calculan en base a unas cargas permanentes en el tiempo y unas cargas variables. Las cargas o acciones permanentes son básicamente el peso propio de los materiales que conforman la estructura, así como la tabiquería. Las cargas variables son aquellas que pueden variar a lo largo de la vida útil del edificio. La estructura pesa 200 kilogramos por metro cuadrado. Además, hay un suelo que cuando se coge un mortero de regularización, al que a veces se pone arena, y se pone 3 centímetros de piedra, aproximadamente son 100 kilogramos. Y el techo que está por debajo del forjado, que también cuelga, de materiales como ladrillos, morteros, yesos, son aproximadamente unos 50 kilogramos. Para facilitar los cálculos se ha trabajado con toneladas por metro cuadrado, porque son las unidades que utilizan las tablas del Montoya de hormigón armado. La carga total aplicada sobre la zapata es el producto de los 600 kilogramos por metro cuadrado por las 4 plantas por los 30 metros cuadrados que tiene de superficie, igual a 72 toneladas por metro cuadrado. El área es la diferencia de esta carga por la carga del suelo, es decir, 3,6 metros cuadrados. Como suponemos una zapata cuadrada, la longitud se halla con la raíz cuadrada del área, siendo 1,89 metros. Para poder usar las tablas del Montoya se necesita saber el momento que produce esa carga hallada anteriormente sobre la zapata. Se dibujan los diagramas y una vez teniendo la longitud, 1,89 metros, se calcula que el momento que produce es aproximadamente de 9 toneladas. Entrando a las tablas del Montoya con ese valor, se obtiene que el canto adecuado es de 0,2 metros. En la tabla que se ha usado, se usa la columna de la izquierda, ya que es válida para todos los valores de B, como es el caso. Se observa que no se necesita armadura de compresión, es decir, que la compresión ya la aguanta el hormigón. A continuación se calcula la armadura de tracción. Para calcular la armadura de tracción se mira en la columna de la izquierda, en la que para 9 toneladas que se han calculado anteriormente, se necesitarían 105 toneladas por metro. Si se tiene 1,89 metros de longitud de la zapata, es decir, B en las tablas del Montoya, se necesitarían 198 toneladas por cada 1,89 metros de longitud que tiene la zapata. Para calcular el número de redondos que se tiene que poner para aguantar esta armadura, se necesita de la tabla que se presta a continuación, que tiene datos de tensiones máximas que puede aguantar por momento. Para entrar a esta tabla se necesita la resistencia en toneladas que se ha calculado anteriormente, es decir, 198 toneladas. Con este valor existen varias opciones según el número de redondos y según el diámetro de cada uno de ellos. Las opciones que se tienen son o bien 7 redondos de 20 milímetros de diámetro, 3 redondos de 32 milímetros de diámetro o 5 redondos de 25 milímetros de diámetro. Se elige la opción más conveniente según los criterios que haya que tener en cuenta. En este caso se ha elegido 5 redondos de 25 milímetros de diámetro, teniendo en cuenta que cuanto mayor sea el diámetro, menos porcentaje se pierde cuando se corroe. De esta manera, usando las tablas del Montoya, se puede calcular el canto de una zapata si se la considera como si fuese un voladizo. Se puede calcular las armaduras, tanto de tracción como de compresión, y también el número de redondos que puede aguantar esa armadura.